Hola, buenas noches, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, pues aquí os traigo un caso más que sin duda también pues tiene mucha relevancia dentro del mundo criminal y como siempre ya veremos por qué. Pero antes de todo esto me gustaría haceros honestamente un planteamiento, el que quiera contestar que conteste, el que no, algunos ni siquiera veréis el vídeo. Pero bueno, este es un tema evidentemente que genera mucha controversia, pero es un tema que, bueno, al menos en mi caso y con compañeros en su día, con amigos, es decir, son cosas que se han comentado, ¿no? Incluso con la familia y demás. Y es básicamente, ¿qué preferiríais vosotros? Para esto, lógicamente, habría que hacer un trabajo introspectivo total para ser totalmente sinceros, honestos con vosotros mismos, hacer un trabajo interno de reflexión, o sea, no vale contestar lo primero que se nos ocurra. ¿Alguna vez os habéis planteado lo que supone realmente ser una persona indigente? Es decir, no estoy hablando de estas personas que están pidiendo en la puerta de los supermercados, por ejemplo, que presentan una apariencia relativamente normal, que bueno, que son gente que a lo mejor no llega a fin de mes o que incluso podrían tener posibilidades de trabajar y no lo hacen o no encuentran trabajo, aunque bueno, trabajos a ver los haylos, eso está claro, pero no me voy a meter ya a juzgar ese tema porque efectivamente hay muchas opiniones también al respecto, hay muchas cosas radicales que se comentan de no, porque es que están mendigando porque quieren y tal. Yo estoy hablando de los mendigos de verdad. Es decir, aquellas personas que básicamente no tienen dónde comer, dónde dormir, que van con harapos, con las mismas ropas un día tras otro, que tienen la mugre literalmente pegada al cuerpo, que eso ya no se quita, que duermen en invierno entre cartones, que en verano, en fin, no tienen donde caerse muertos. Imaginaos el aspecto, no sé, el abandono total, cómo deben de tener las uñas, cómo, en fin, no tienen un techo, tienen que aguantar lluvias, tormentas, calor abrasador. Y ya os digo, no vamos a entrar en no porque quieren tal, porque no se puede juzgar, ¿vale? Ni se puede cortar a todo el mundo por el mismo patrón, ya os digo. Habrá gente que irá pidiendo por ahí porque a lo mejor pues no encuentran un trabajo o directamente prefieren eso, porque conozco casos, que buscar uno. Pero vamos a ver a los mendigos de verdad, ¿no? Los mendigos reales que han tenido una vida miserable, que la siguen teniendo a día de hoy y demás. Y aquí viene la cuestión importante, que siempre ya os digo, yo la he discutido en muchas ocasiones con diferentes tipos de personas. Y la cuestión es, si en algún momento os vieseis en una situación así, de tener que llegar a ser un mendigo de estos últimos que estoy diciendo, llenos de mugre de por vida, oliendo no se sabe a qué, con esa vida tan miserable, pasando todo tipo de penurias, de hambre y demás, ¿os plantearíais la posibilidad, y aquí quiero que lo penséis bien y seáis sinceros, de realizar algún tipo de delito? Y no hablo de delito de sangre, hablo de delito pues de temas económicos o algún robo de este tipo, sin violencia, llevarnos un furgón en plan el Dioni, es una broma, bueno, pues algo de fraude y demás, con tarjetas o en fin, cosas así, para que esta situación cambie radicalmente y podáis vivir en una cárcel, me refiero. Parece un planteamiento absurdo, pero no lo es en absoluto. Es decir, poneos en el lugar de esos mendigos que a veces ni podrán abrir los ojos de que tienen las pestañas pegadas. No quiero ni imaginar, porque deben tener bichos en todas las partes de su cuerpo. O sea, yo no quiero ni pensar, o sea, en fin, los días y días que deben pasar sin ducharse,
sin tener acceso a higiene ni a nada. Y claro, muchas veces se plantea el tema, yo es que antes que eso cometo un delito y me voy a la cárcel, porque en la cárcel por lo menos voy a tener un techo, voy a tener una cama, voy a tener comida independientemente de que sea mejor o peor, voy a tener posibilidades de estudiar, una biblioteca grande solo para mí, voy a tener piscina, incluso gimnasio en muchos casos. Bueno, pues una vida que en comparación con la vida miserable de un indigente real, pues lógicamente no hay parangón. Entonces yo os planteo esta pregunta, ya os digo, honestamente, ¿qué elegiríais vosotros? Sinceramente, ya os digo, sin contestar así a la primera, ¿qué elegiríais? Y luego otra cosa, a ver, hay que tener en cuenta que la cárcel desde luego no es un hotel de 5 estrellas, aunque pensemos que sí, porque efectivamente allí puedes vivir y puedes vivir relativamente bien, pero también puedes ser víctima de agresiones, o sea, eso no hay ninguna duda. Ahora, también os digo que no tiene que ser necesariamente así, y sobre todo si no se han cometido delitos especialmente graves, y que además los mendigos también son constantemente violentados, es decir, que un día sí otro también tenemos noticias de gente muy despreciable que ataca a este tipo de personas que ya bastante miseria tienen en la vida, como para que aún encima pues haya personajes, sobre todo gente joven, que se dedica a pegarles palizas y demás. Con lo cual, estamos hablando que al final, en el caso de sufrir alguna agresión, alguna golpiza, pues te va a dar igual ser indigente que estar en la cárcel. Pero en la cárcel te vas a asegurar de tener, ya os digo, pues una serie de sustentos que no vas a tener nunca siendo indigente. Entonces, os lo pregunto, ¿qué haríais vosotros? ¿Os atrevéis a contestar? Bueno, pues a partir de esto y haciéndoos este planteamiento que a mí siempre me ha resultado sin duda muy interesante, y que no es fácil porque evidentemente bueno, pues estamos hablando de tener que llevar a cabo la comisión de un delito para poder sobrevivir de forma digna, de alguna forma, si es que estar en la cárcel es una forma digna de vida, pero sin ninguna duda para algunos lo es. Por eso os voy a traer uno de los casos también más famosos de la historia criminal, que es el caso de Henry Lee Lucas, que, bueno, como veis aquí también tenía un aspecto peculiar y, bueno, pues fue considerado uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia, y digo fue porque esta historia tiene también mucha tela. Entonces, primero, como os digo, aquí no se puede empezar, ya os digo, tampoco por un final, porque realmente es que es una historia realmente apasionante en el fondo para el mundo de la criminología, y vamos a empezar un poco a ver quién era este señor, quién era este perturbado, ¿no?, de alguna manera, y qué fue lo que hizo, cuáles fueron los hechos y qué es lo que pasa finalmente, ¿no? Lo que es la verdad final, la historia real de este individuo, ¿no? Bueno, para empezar, Henry Lee Lucas, bueno, pues nace en Virginia el 23 de agosto del año 36 y fallece en Texas el 12 de marzo de 2001, y básicamente fue un asesino en serie, entre comillas, estadounidense, que mató a su madre en el año 1960 y a 2 mujeres en el año 1983. Confesó ser el responsable de la muerte de nada más y nada menos que 600 personas a lo largo de Florida, Luisiana, Oklahoma, Virginia Occidental, en fin. Fue encontrado culpable de asesinar al menos a 11 personas, pero fue condenado a muerte por un solo caso, con una víctima entonces no identificada. Concretamente, después, con el paso de los años, se demostró que se trataba de Debra Jackson, y fue una sentencia que más tarde fue conmutada, como suele pasar, a cadena perpetua. Entonces, bueno, pues básicamente estamos hablando del prototipo de psicópata sádico con un historial realmente sangriento. Como no, desde su niñez, pues crece en un entorno familiar
totalmente desestructurado, repleto de abusos, crueldad y humillación, y por tal razón pues se convierte en un sádico asesino, en especial, y como no puede ser de otra manera y como suele pasar por desgracia, hacia las mujeres. Digamos que fue un niño no deseado, que era golpeado una y otra vez por su madre de manera muy frecuente, sometido a maltrato psicológico, que os lo digo por experiencia, es a veces peor que el físico. Continuamente lo vestía como a una niña, lo forzaba a ver cómo ejercía su trabajo de prosti. También golpeaba al padre, la mujer desde luego era muy violenta y estaba como un cencerro. El padre era alcohólico, le faltaban las piernas, utilizaba un carrito para desplazarse, y entonces este chaval, pues desnutrido, sin educación, pues nunca desarrolló una habilidad que pudiera dar algún significado o valor a su vida. Además, sus primeras experiencias sex, aproximadamente a los 13 años, y cuidado con esto porque es muy duro, fueron con animales. Vio ovejas y perros y desde el primer momento relacionó el sex con la muerte. Bueno, lo que os estaba comentando. Estamos hablando de un tema, ya os digo, muy fuerte, sin ninguna duda. Por eso no se puede dejar de tratar y por eso os he hecho la cuestión que os he hecho. Todo tiene una razón de ser. En el año 50 murió su padre en extrañas circunstancias, tras una discusión con la mujer, abandonó la casa y al día siguiente fue encontrado congelado en el bosque. Tras su muerte, digamos que Henry abandonó la casa definitivamente y a partir de aquí pues inicia lo que es una prolífica carrera delictiva con, bueno, como todos, ¿no? Pequeños robos, ingresando pronto en reformatorios y finalmente en la cárcel. Y bueno, salió en libertad por poco tiempo, en el año 1959, y volvió a su casa donde, tras una fuerte discusión con su madre, básicamente la asesinó seccionándole el cuello con una navaja. Entonces, bueno, en fin, es que es complicado. Digamos que por esto fue sentenciado a ir a prisión, posteriormente a 5 años en un hospital psiquiátrico, porque no os quepa duda de que aparte de que era un psicópata sádico de manual, tenía un problema psíquico muy serio, porque por la infancia que había vivido, evidentemente, o sea, esto no se puede negar. Entonces ahí es cuando lo diagnostican con una psicopatía suicida sádica, con desviaciones sex, sin ninguna duda, vamos, y sin estar rehabilitado, como pasa en estos casos, fue puesto en libertad en el año 70, en el cual parece ser que se va a vivir con una hermana que tenía y con el marido de esta, que, claro, pues ya creían que se había rehabilitado, hasta que poco después mató a su perro, ¿vale? La siguiente reincorporación al mundo real fue algo diferente. Henry parece ser que tenía ganas de formar una familia, ya me dirás, una esposa que cuidase de él y, digamos, que unas preciosas hijas, cosa complicada, que le mostrasen su afecto, a poder ser de la forma más explícita. Entendemos, ¿no?, por dónde van los tiros. Como no podía esperar a crearla y engendrar esas hijas, pues directamente fue a por una familia ya formada. En el año 77 se casó con la amiga de una de sus hermanas y madre de 2 hijas, Cindy, de 8 años, y Kathy, de 9. Básicamente, mientras su mujer salía a trabajar, Henry se quedaba en casa todo el día, a bus de las niñas. Tela marinera. Qué personaje tan despreciable, pero bueno, en fin. Su idea era literalmente fornic con ellas todo el día, pero la menor tenía mal carácter y se tuvo que conformar al loro con Abus solo de la mayor, aunque obligaba a Cindy a mirar cada vez que Abus de su hermano, o sea, un perturbado de narices. Aprovechó sin ninguna duda al máximo la situación, pero encima el tío acabó aburriéndose de la rutina sex, por lo que
un buen día decide largarse, pues como siempre, sin dar explicaciones. Hay que tener en cuenta una cosita, y es que esta información proviene de él, o sea, es él el que lo cuenta en su momento. Y hay que tener en cuenta que también, bueno, pues tenía importantes trastornos mentales, como es obvio, y tras el acontecimiento de estos supuestos hechos, digamos que se dedica a vagar por Estados Unidos, por Miami, y aquí es donde va a encontrar al que vemos a su lado en la foto, su inseparable amigo y amante Otis, que no tenía nada que envidiarle a Henry. Es decir, estamos hablando de un hombre que era pirómano, caníbal, asesino y, por supuesto, ligeramente, para mí quitaría ligeramente, retrasado, ¿vale? Digamos que este tal Otis también tenía un pasado complejo. También comenzó a vestirse de niña a los 7 años. A los 11 su hermana mayor abusó de él, hasta que esta ingresó en un reformatorio, o sea, lo que es la hermana, ¿no? A ver, sin ninguna duda el tipo era repulsivo, no lo siguiente. O sea, las cosas como son. Aquí falsedades las justas. Entonces, bueno, pues luego mantuvo, ya os digo, relaciones con un vecino homosexual, combinando sus aficiones sex con las de pirómano. Incendiaba una casa, cuando es tardía se masturba contemplando el espectáculo. A los 13 años ofrecía felaz a los borrachos de su barrio. Ay, por Dios, es que son cosas tan repugnantes y tan repelentes que solo de imaginárselas, la verdad es que uy, se te pone la piel de gallina y es como, joder, váyatela. Es que hay individuos que de verdad, sin ninguna duda, son para analizar, pero muy seriamente. Muy seriamente, los cerebros de esta peña tenían que tener unas patologías y tenían que ser totalmente distintos a los cerebros normales, o sea, eso no me cabe duda. Y ya os digo, lo de la infancia es que es una cosa... Digamos que también, el Otis, pues cometió varios robos, también acabó en un reformatorio, entró y salió varias veces más de la cárcel por varias circunstancias, pero parece ser que tenía responsabilidades porque, digamos que durante el día, el tío cumplía con su jornada laboral, y es por la noche cuando se dedicaba a lo que eran sus aficiones pirómanas o deseos sex, ¿no? Así que ya os digo, estos dos elementos formaban una pareja perfecta, ¿vale? Estamos hablando, iba a poner un ejemplo cómico, pero no viene al caso. Digamos que Henry, pues no era un tipo demasiado fuerte, Henry, el que tenemos aquí, pero sí que era inteligente. Y sin embargo Otis, pues todo lo contrario, digamos que era capaz de tumbar a cualquiera de un puñetazo, pero desde luego no era demasiado inteligente y vio en Henry, digamos, a un iluminado, ¿no? Una especie de iluminado. Entonces, bueno, pues concretamente crean o convierten una zona determinada como su coto de caza privado que cruzaba todo el país, concretamente la autopista I-35. Viajaban en coches totalmente destartalados para, evidentemente, ahorrar en gastos, y solían vivir y dormir, lógicamente, en ellos. Nunca se lavaban ni se cambiaban de ropa, o sea, un asco auténtico de personajes. El coche les permitía sobrevivir, si se puede decir de alguna manera, pero parece ser que a pesar de su mal aspecto y su mal olor, pues los tíos eran simpáticos, en fin, sabían congeniar con otras personas, y cuando se ganaban la confianza de alguien, cosa que me parece, porque son personas que yo me vais a perdonar, pero a mí es que ya me causan una repulsión inmediata. O sea, yo es que no sé, este tipo de gente, ya os digo que ya es que se les ve en la cara que no... Vale, que alguna vez a lo mejor te puedes equivocar, yo no digo que no, pero a mí, desde luego, ya solo por sus caras no me gustan ni un pelo, vamos.
Y encima, si huelen mal, que yo es que soy de las que cuando me pongo en una cola del supermercado, y os lo voy a decir así de sinceramente, y me ha tocado la típica persona mayor, que por circunstancias que desconozco, no sé en qué situación vive esa persona y tampoco soy quien para juzgar, pero por el motivo que sea, huele muy mal, o sea, muy mal, huele a rancio, a ropa, o sea, he tenido que salir a vomitar, o sea, fuera corriendo del supermercado. O sea, yo los malos olores, igual que me pasa, por eso no me gusta viajar en transporte público y tal, porque a veces entras en el autobús y ahí hay un olor a humanidad que es que yo no puedo, o sea, es que me repugna mucho. Yo es verdad que soy muy maniática, quizá porque soy bipolar, no lo sé, pero yo hay cosas que me superan. Y los olores es que es una cosa, ya os digo, que lo paso muy mal. Así que ya os digo que a mí, desde luego, no se acercarían. O sea, porque ya solo por el olor me tirarían para atrás. Bueno, eso es un apunte que hago simplemente porque lo hago y punto, ¿no? Entonces ya os digo, cuando se ganaban la confianza de alguien, mostraban, digamos, su lado más oscuro de la personalidad que tenían, pues matando o asesinando o abusando sex o descuartizándolo incluso, ¿no? Se supone que nunca mataban a dos personas en el mismo sitio y que después de sus matanzas, pues ya os digo, solían descuartizar los cadáveres y repartir los miembros así, pim pam, por todo el país. Lo que hizo muy complicado realmente las labores policiales a la hora de reconstruir los casos. Digamos que la especial habilidad de Henry para matar y no ser descubierto, pues les permite cometer sus atrocidades por todos los Estados Unidos durante varios años además. Supuestamente a Henry le gustaba asesinar a mujeres de ojos grandes y grandes senos. Primero fornicar con ellas, pero se quedaba insatisfecho, ya me dirás. Las acuchillaba o estrangulaba y luego las vió. Parece ser que, bueno, pues disfrutaba mucho más fornic con un cadáver que con un ser vivo. Por otra parte, el Otis prefería vio hombres, obtener placer sex y luego directamente matarlos a tiros porque no le gustaban los cuchillos y digamos que disfrutaba con la sensación de cowboy que recorría su cuerpo después de matar a alguien disparando a bocajarro. En fin, vaya dos elementos de narices. A ver un momento, es que me fastidia que las imágenes se deterioren tanto. Bueno, en fin. Otras veces en señal de amistad Henry, digamos que ayudaba a Otis en sus actividades pirómanas, pero la ocasión en la que más disfrutaron fue cuando quemaron una casa con un anciano dentro. Contemplaron desde la calle cómo el anciano pedía ayuda por la ventana y moría abrasado, y Otis además pues culminó la experiencia allí mismo. O sea, en fin. Las semanas en que Otis regresaba a su casa a trabajar, Henry continuaba en solitario dedicándose exclusivamente a las mujeres, seguía en solitario asesinando, supuestamente. En una ocasión, en el año 78, conoció a una chica en el estacionamiento de un edificio y la invitó a subir a su casa. Ya me dirás cómo es que subió. Con la única ayuda de su encanto, entre comillas, personal, porque evidentemente otro no tenía, y la convenció para tener relaciones sex. Bueno, en fin, vamos a aceptar barco. Y ella aceptó pensando que Henry era un tipo normal, pero bueno, pues cuando este comprobó, como era habitual, que no podía llegar a la eyacula, la acuchilló, volvió a penetrar y tras el clímax le clavó una navaja por el ano. A principios de los 80 entró en la escena la sobrina de Otis, Becky Powell. Tenía 15 años, pero se comportaba como si tuviese 10, pues ya os digo que debía venir de familia. La invitó a acompañarlos en sus viajes y esta pues acepta, encantadísima. Así que con ella, bueno, pues supuestamente innovaron de alguna manera sus técnicas
en las que básicamente el procedimiento consistía en enviar a la chica a llamar por las puertas de las casas, esperar a que abriesen y entonces entrar todos en manada. Y la chica pues se lo tomaba esto como un juego, ¿no? O sea, incluso les llegó a coger cariño, especialmente a Henry, que la convirtió rápidamente en su novia oficial. Esa relación, claro, lógicamente trajo problemas entre Henry y Otis, porque parece ser que Henry se decidió tomar esa relación en serio. Ja, ja. Bueno, aquí tenemos a la víctima de Henry que hemos nombrado anteriormente, la que en principio no se supo quién era hasta el año 2019. Y bueno, pues básicamente la pareja empezó a trabajar cuidando de una anciana, Kate Rich, con quien bueno, pasaron varios meses hasta que el individuo pues decide reemprender de nuevo su camino y acaba en una granja de predicadores que se llamaba House of Prayer. Vivieron allí hasta que la chica sintió nostalgia de su hogar y le pidió a Henry que le permitiese ir a ver a su familia allí a Florida. Pero esta idea pues no le moló ni un pelo al personaje este, si se le puede llamar así, porque este sí que tiene tela, bueno, no se le puede denominar de ninguna manera, aunque veremos lo que pasa al final. Es una historia increíble. Entonces sabía que si ella se iba con su familia, pues lógicamente ellos iba a llegar un momento que la iban a separar de este perturbador rápidamente, pero bueno, al final pues terminó cediendo, parece ser, así que inician un viaje, lógicamente haciendo autostop, hasta que tienen una discusión y Henry básicamente zanja el asunto clavándole un cuchillo en el corazón y seguidamente vio su cadáver. Según parece ser que comentó posteriormente, fue el mejor pulp con Becky. Digamos que acababa de cometer el mayor error de su vida. No contento con ello, se fue a ver a Kate Rich diciéndole que Becky quería verla, y en el camino hacia la granja Henry acuchilló a la anciana sin ningún motivo. Bueno, sin ningún motivo, vamos a ver, es que este hombre era perturbado. O sea, quiero decir, este tío sí que no tenía más motivación que lo perturbado que era y sus, digamos, su patología que era una auténtica barbaridad, o sea, eso sin ninguna duda, ¿no? O sea, es que esta gente no tiene motivación. Estamos hablando de gente que está como un puto cencerro, las cosas son así, o sea, este señor, en fin. Pero bueno, ya os digo que hay mucha historia detrás de esto. Bueno, pues aquí, aunque sean unas imágenes lamentables, tenemos a la madre, si es que se la puede llamar madre, del individuo en cuestión, y a la chica, a Becky, que fue la que fue su novia, ya os digo. A ver un momentito, que como siempre tengo que cuadrar las cosas para que no queden tan mal. Y básicamente, bueno, pues digamos que tras la investigación y tal, su arresto ya pues se convirtió en una cuestión de tiempo, porque ya digamos que no era difícil, digamos, relacionar unos sucesos con los otros. Y es en este momento en los cuales las autoridades literalmente no tardan en dar con él, y digamos que tras un par de interrogatorios deducen que tenían ante ellos probablemente al asesino en serie más sanguinario de la historia de los Estados Unidos. Este pues estaba cansado, decía que ya no tenía ganas de continuar asesinando ni que fuese algo que él pudiese elegir. Confesó los asesinatos de Becky y Kate Rich, la señora anciana que os voy a poner ahora. Bueno, perdonad, pero he encontrado una foto de Becky a color y aunque no es de muy buena calidad, pues lógicamente es mejor que la que he puesto anteriormente en blanco y negro. Aquí tenéis, era una niña y ya veis, sonriente, la pobre, pero bueno, no le daba para más, por el motivo que sea, pues ya os digo, venía de familia, yo creo. Y bueno, aquí tenemos a la anciana, como os he comentado. Y bueno, pues básicamente, aparte de confesar estos asesinatos, pues confiesa también docenas de asesinatos más, de los que no era sospechoso tampoco. También arrestan a Otis, evidentemente, por pirómano,
y porque además pues también confiesa haber acompañado a Henry en muchas de sus matanzas. Y bueno, concretamente Otis fue condenado a cadena perpetua por 6 asesinatos y, como os comento, Henry a pena de muerte por 11. La sentencia estaba fijada para el año 1988, pero bueno, pues por motivos X fue aplazada a última hora, ¿no? Total, que a todo esto las autoridades en total cierran 213 asesinatos que estaban sin resolver como resultado de las confesiones de este depravado. Pero ¿qué pasa? Que tras varios intentos posteriores de determinar la participación de Henry en los crímenes que había confesado, parece ser que se complica porque descubren que se le había dado acceso a cierta información en lo que eran ciertos archivos de los casos que estaba confesando. Así que, bueno, pues los investigadores empiezan a cuestionar las confesiones de este individuo, porque además a la hora de relatar los hechos, digamos que entra pues en una gran cantidad de inconsistencias, como por ejemplo su incapacidad para recorrer tantos kilómetros en tan poco tiempo entre los asesinatos que se le relacionaban de alguna manera. Entonces se hicieron públicas estas críticas y las autoridades, digamos que ya empiezan a desconfiar, ¿no?, de las confesiones de este individuo. No obstante, ya os digo, había sido encontrado culpable de 11 asesinatos y condenado a muerte solo por uno, ¿no? El de una víctima que no había sido identificada, como os comento, que se identificó como Debra Jackson en el 2019 y que es la que os he puesto en la foto, en la primera foto, ¿no?, con su primera víctima. En el año 98 se le concede una suspensión de la sentencia de muerte porque se descubre que, ya os digo, los detalles de su confesión procedían de un caso que había leído anteriormente. Entonces, tras su muerte, las pruebas de ADN desacreditan la participación de Henry en 8 de los 11 homicidios por los que había sido condenado, incluyendo el de Debra Jackson. Entonces, aquí la cosa, claro, tiene mucha tela. Digamos que está claro que él había cumplido 5 años de cárcel por el asesinato de su madre, más de 20 años antes, y muchas condenas por delitos menores, como os había comentado, robos y demás. Y todo esto también fue bajo la influencia de un sheriff de los Rangers de Texas que comenzó a confesar, bueno, pues cientos de asesinatos en todo el territorio de los Estados Unidos. O sea que esta persona, el sheriff en cuestión, tuvo muchísimo que ver en todo lo que este hombre iba confesando, ¿no? Digamos que fue el que lo llevó a crear esta increíble trama de una de las mayores conspiraciones policiales de la historia, ¿no? Esto también tiene mucha tela. Concretamente, el individuo también tela, Sheriff Jim Boutwell, sentía que tocaba el cielo con las manos cada vez que el hombrecito flaco, desaliñado, con el párpado izquierdo caído sobre su ojo ciego, abría la boca de dentadura podrida, confesaba un nuevo asesinato. Le bastaba con sentar al individuo en su despacho, ofrecerle un nuevo atado de palmal, alcanzarle un licuado de fresa y preguntarle por un caso para que dijera que sí, que este muerto también era suyo, uno más. Así que tela marinera. Para Boutwell, Lucas o Henry se había transformado en un pasaporte a la fama y la promesa de un futuro brillante. Claro, un tío que de repente llega y resuelve un montón de casos, como os comento, que están sin resolver, pues claro, os podréis imaginar, ¿no?, lo que esto supone. En fin, hay personas de todo tipo en este mundo, sin ninguna duda, y que también tela marinera. Así que bueno, cuando el hombre fue detenido por posesión ilegal de arma de fuego en junio del 83, este sheriff, ya os digo, de los Rangers de Texas en Georgetown, quedó a cargo del interrogatorio, que era un caso más por un delito menor, y por mera rutina pues le preguntó al detenido por 2 casos que tenía sin resolver, concretamente las desapariciones de la anciana Kate Rich y de la adolescente Becky Powell,
y Lucas, el Henry, no vaciló al responder. Dijo, sí, sí, yo las maté y las descuarticé. Aquí es cuando cuenta que Becky, de 15 años, era su novia, que juntos habían trabajado algunos meses para Kay, la anciana, a quien ayudaban en la casa donde vivía sola, que había matado a Becky porque quería dejarlo y que después también mató a la vieja, entre comillas, que la descuartizó y la enterró en distintos lugares por piezas. Indicó además los lugares y Boswell encontró los restos, así que no quedaron dudas de que el tipo era un asesino. Para entonces el Ranger sabía que Henry Lee Lucas, de 47 años, había asesinado también a su propia madre, fijaos, en 1960, cuando tenía 24 años, que es la imagen que os he mostrado anteriormente, y había purgado su condena. También que acumulaba breves pero reiterados pasos por distintas cárceles para cumplir condenas por delitos menores y que al menos sumaba 3 muertes. Así que, como ya os digo, a partir de 3 muertes se considera asesino en serie, por lo tanto tenía un asesino en serie entre sus manos. Bueno, como podéis observar, aquí tenemos al sheriff en cuestión. Menuda tela, vaya careto que tiene también el colega. Y bueno, pues digamos que el juicio fue rápido, las 2 condenas a perpetua fueron un simple trámite, digamos, para el jurado. Y bueno, lógicamente la única sorpresa del proceso apareció al final, porque después de escuchar la pena, Henry miró al juez y le dijo, bueno, señoría, ¿qué vamos a hacer con las otras 100 mujeres que maté? Claro, después de esa confesión, Henry no fue a parar a la prisión del Estado, lo que le correspondía, digamos, para cumplir con su condena, sino que directamente fue alojado en una celda de la jefatura de los Rangers en Georgetown, donde se creó la fuerza de tareas Henry Lee Lucas para investigar esos 100 crímenes, y fue cuando el sheriff, este elemento, Boswell, quedó a cargo. Según sus propias confesiones, Henry se había cobrado víctimas, hombres, mujeres y niños durante 8 años en prácticamente todos los estados del país, y había empezado a matar en 1975, que no fue realmente así porque fue en el año 60 cuando asesinó a su madre, y no había parado hasta 1983 cuando fue detenido. Todas las mañanas el sheriff sacaba al prisionero de la celda, lo llevaba a su oficina, le daba cigarrillos y la bebida que quisiera antes de presentarle un nuevo crimen. Henry, casi sin excepción, lo admitía directamente. En fin, Georgetown se convirtió así en la meca de casi todas las autoridades de los Estados Unidos, sobre todo policías, que enviaron detectives que tenían casos sin resolver para averiguar si efectivamente Henry era el autor de esos crímenes. Frente a sus preguntas, claro, el individuo del párpado caído y la dentadura podrida confesaba y daba detalles que solo la policía y el autor del crimen en teoría podían saber, porque lógicamente había leído los informes. Claro, en pocos meses de interrogatorios, ya os digo, confesó 197 crímenes que le presentaron, al tiempo que fue ascendiendo sin que nadie se lo pidiera la suma de sus muertes, primero 200, luego 350 y finalmente más de 600. Tela marinera. El sheriff coordinaba los interrogatorios de los enviados policiales, que tenían que pedir turno y a veces esperar semanas para poder entrevistar al reo. También aprovechaba la situación, evidentemente, para crecerse y hacerse famoso dando conferencias de prensa, invitando a periodistas para que lo entrevistaran, se hacía fotografiar con Henry, como vemos aquí, e incluso protagonizó junto a su asesino estrella un breve documental, manda narices, para la televisión japonesa. Digamos que estaba donde quería, en el centro de la escena, ¿no? Henry era el mayor asesino en serie de la historia de los Estados Unidos. O sea que a su lado Charles Manson parece Tom Sawyer. En fin, tela marinera. Y aquí hay que tener en cuenta un apunte que os voy a hacer y que viene pues a raíz de esa pregunta que he generado al empezar el vídeo. Porque Henry tenía claro su papel. Como os había comentado, aunque tenía un aspecto repugnante, como podéis ver, era inteligente. Entonces, era básicamente un vagabundo
que tenía un violento pasado, una dentadura, en fin, hecha polvo, un ojo lloroso y caído. Y claro, cuando confiesas el asesino en serie más prolífico de la historia de los Estados Unidos, la policía y el público lo cree, vamos, a pies juntillas. Además que ya os digo que proporciona datos que cerraron pues innumerables casos de asesinato, pero claro, la evidencia cada vez es menos creíble y al final pues se demuestra que casi todas estas confesiones eran falsas y que cientos de asesinos reales, que eso es lo triste, quedaron libres por su culpa, básicamente. Por su culpa, vamos, y por la del sheriff, incluso más por la del sheriff, que por llevarse la gloria, ¿vale?, le pasó a este señor los informes policiales para que pudiese dar detalles que solo conocían, digamos, lógicamente los policías. O sea, que es que flipo, o sea, flipo, pero totalmente. Ya os digo. Pero ¿qué pasa? Bueno, pues que ¿cómo se llega a esta conclusión? ¿Cómo se descubre todo el percal y demás? Bueno, pues esto, bueno, parece ser que en cierto sentido las confesiones de Henry lógicamente significaban un alivio para todos, ¿no? Las autoridades estaban resolviendo casos que parecían imposibles, las familias de las víctimas, las pobres, pues podían cerrar, entre comillas, un capítulo muy doloroso al conocer la identidad del asesino. Los medios de comunicación tenían un verdadero bombazo por entregas para atrapar al público y lógicamente los ciudadanos pues sentían que la sociedad se había sacado un peligro encima, ¿no? Estamos hablando de algo muy serio. Entonces, claro, pues por todos estos motivos nadie quiso poner en tela de juicio las confesiones de este individuo, o casi nadie. Porque, ¿qué pasa? Que en la década de los años 80, Hugh Aynesworth tenía mucho prestigio, o merecido prestigio, como cronista de policiales. Era un hombre que investigaba por su cuenta, que tenía buenas fuentes y que además era de los primeros en enterarse o obtener información, y que de hecho había publicado un libro con buen suceso, ¿no? Entonces el sheriff pensó que Aynesworth podía escribir un muy buen libro sobre su éxito con el mayor asesino serial de los Estados Unidos, y le dio, digamos, un acceso casi irrestricto a la investigación. O sea, no solo permitió que se entrevistara con Henry a solas, porque con los otros periodistas era siempre en su presencia, sino que además le permite ver las grabaciones de los interrogatorios e incluso asistir a sus conversaciones informales con el criminal. Aquí tenemos a este gran profesional al que tenemos que agradecerle que entrase en el caso y, por otra parte, pues echase por tierra todas las expectaciones que tenía el tal Bothwell, en fin. Y bueno, pues lógicamente este señor, que era también muy inteligente y que era una persona decente, gracias a este privilegio que le concede el Bothwell, que también debía ser un poco gilipollas, pues fue testigo de las entrevistas de Henry con el equipo japonés que filmó el documental, y por supuesto a la reconstrucción de un caso en el terreno, el de la mujer desnuda con medias color naranja, que era una víctima totalmente desnuda salvo por esa prenda. Frente a las cámaras, Henry relató cómo había cometido el crimen, mientras Bothwell se pavoneaba al tío a su lado. Al terminar, Henry quedó solo unos momentos y Aynesworth se le acercó. Henry le sonrió y le dijo en voz baja: "No lo hice". Digamos que esa única frase, porque el individuo no quiso decirle más, fue un disparador de la desconfianza del periodista. En los días siguientes comenzó a hacer una lista cronológica de todos los crímenes confesados por Henry, o sea, hizo un trabajo excepcional. Consiguió un gran mapa de los Estados Unidos donde marcó todos los lugares y estableció las distancias, o sea, que es que hizo una auténtica investigación policial el tío, o sea, era periodista pero de la marinera. Y claro, ahí es cuando empieza a ver cosas que no cuadraban. O sea, asesinatos a miles de kilómetros, con una diferencia de 24 horas, no en uno, sino en varios casos. Entonces, claro,
A partir de aquí, el hombre decide escribir un artículo, ¿no?, sobre este asunto, cosa que, como os podéis imaginar, al capullo de Bothwell pues no le gustó. Pero es que además este gran hombre decidió investigar más a fondo. O sea, no se quedó tranquilo porque vio que lo que se estaba haciendo era una auténtica injuria, calumnia, barbaridad, sobre todo por las familias de las víctimas. Joder, que es que tela marinera, macho, con el tío este que también, el sheriff de las narices. Entonces, después de seguir el supuesto rastro de los crímenes y los recorridos que Henry había hecho para cometerlos, pues descubre una información como mínimo inquietante. Porque no se trataba solamente de que algunas distancias hacían imposible que la misma persona estuviera en dos lugares con una diferencia de tan poco tiempo, sino que además encuentra datos concretos que desmentían estas confesiones. Con lo cual se encontró con que Henry tenía una multa de tránsito en una ciudad a miles de kilómetros del crimen confesado en una fecha determinada y que había cobrado un cheque en un trabajo cuando, según él había manifestado, estaba matando a una persona en otro lugar. De hecho, uno de los crímenes coincidía con la fecha de casamiento de Henry en otro estado, y esto queda corroborado por su exmujer, e incluso una multa por no recoger literalmente las heces de su perro en la otra punta del país el día de otro crimen. Por lo que en las fechas de dos de los crímenes estaba preso por delitos menores, con lo cual era imposible que los hubiese cometido. Así que, claro, este hombre en cuestión, cuanto más buscaba, pues más imposibilidades encontraba, y además nadie se había preocupado, digamos, de cruzar estos datos, por lo que hemos comentado anteriormente, porque es que para todos era conveniente, para los familiares, para la sociedad, para las autoridades, es decir, todo era, pues, jolín, genial, hemos encontrado aquí a un tío que nos ha resuelto un montón de casos y tal. O sea, en parte es entendible por parte de esa gente, claro, luego ya lo que hizo el sheriff, en fin, ese tío, vamos, al paredón. También tomó contacto con familias de víctimas que no creían, de hecho, en las confesiones de Henry, porque siempre hay gente que se da cuenta de cosas y que no es tonta, y que creía que el tipo este, los Rangers, lo estaban manipulando para cerrar casos, o sea que hubo de todo. Supo que habían querido cuestionar a Bothwell, pero que este no había querido ni siquiera recibirlos o directamente los había amenazado de manera velada, o sea que vaya elemento. Henry tampoco encajaba además en los perfiles típicos de los asesinos en serie, porque, bueno, según sus confesiones, había matado con armas de fuego, cuchillos, atropellando con su auto, mediante estrangulación, a golpes de puño, a mazazos, en fin, decenas de maneras, y no tenía, como si tienen los asesinos en serie, un modus operandi típico, no era sistemático, y sus víctimas eran de lo más variadas, cosa que no encajaba, ¿no?, con el perfil real de este tipo de asesinos. Entonces, frente a toda esa evidencia, el periodista obviamente pensó: o encontraron al mayor asesino en serie, o es el peor engaño de la historia criminal estadounidense. Evidentemente. Para que veáis cómo se las gastan los americanos. Por eso digo que son los mejores conspirando y creando historias para no dormir. En fin. Entonces, ya os digo, mientras este hombre sigue haciendo su propia investigación, digamos que el fiscal Vic Feasil del condado de McLennan, Texas, intentó hacer cuadrar algunos casos no resueltos con las confesiones de Henry, y especialmente el asesinato de una tal Rita Salazar y su novia, cuyos cadáveres se encontraron el mismo día a decenas de kilómetros. Pero ¿qué pasa? Que la confesión de Henry sobre esas dos muertes pues no cuadraba del todo, y Feasil se lo dijo a los Rangers. Así que al día siguiente, cuando quiso acceder a los archivos digitales sobre el asesino en las bases de datos estatal y nacional, se encontró con una frase en la pantalla de su computadora que decía acceso denegado. Así que era evidente que no querían que investigara. Bueno, pues aquí tenemos a Feasil, el fiscal, y ya os digo, se encuentra con esto de acceso denegado y demás, y la policía de Waco tampoco estaba segura de la veracidad, al menos de 3 confesiones de Henry, y desconfiaba además de los Rangers en general y de Bothwell en particular.
Antes de que el hombrecillo Henry confesara, le habían dado al sheriff los archivos de los 3 casos y en los interrogatorios el supuesto asesino pues había repetido literalmente casi todo lo que ellos le habían dado a Boswell, sin agregar un solo detalle más, ningún dato adicional. Era mucha casualidad que repitiese al dedillo prácticamente lo que ellos habían escrito, ¿no? Entonces, bueno, pues hay gente que sospecha desde el primer momento. En el mayor de los secretos, con la anuencia del jefe de la policía local, 2 detectives idearon una maniobra. Digamos que le darían al sheriff el archivo de un caso inventado. ¡Qué gran idea, tío! El resultado, lógicamente, pone al descubierto una maniobra tan sencilla como monumental. Es que, vamos, es que fue una idea magnífica. Qué pillada y qué pillada. Bueno, pues esto desde luego, vamos, qué bueno. Total, que las confesiones de Henry, bueno, pues en principio resultaban creíbles porque describía la ropa de las víctimas, los lugares, algunos detalles o circunstancias que solo el asesino o los investigadores del caso podían saber. Al ser interrogado por los detectives de Waco, el supuesto asesino en serie confesó el crimen y dio con exactitud todos los detalles que figuraban en el archivo con datos ficticios que le habían enviado a Boswell, ¿no? Así es como queda en evidencia el modus operandi de este individuo, este sheriff malnacido, y por lo menos algunos de sus hombres más cercanos, bueno, pues le daban a Henry los archivos para que los leyeran y le mostraban las fotografías para que el tío se familiarizara con los lugares. Manda narices de lo que escapan la gente, macho. Por un minuto de gloria, joder. Es que para mí es que esta gente es, ya os digo, de lo más despreciable que hay en el mundo. O sea, aprovecharse de estas cosas, alucino, macho. Cuando hay tantas víctimas y tantas familias, es que merecen lo peor, de verdad lo digo. Entonces, bueno, es verdad que después no era él quien indicaba el lugar donde había enterrado a las víctimas, sino que lo llevaban hasta ahí y él pues se limitaba a reconocerlo por las fotografías. Y claro, aquí es donde también volvemos al principio, ¿no? Al planteamiento que yo os hacía. Claro, Henry hacía todo esto, aparte de por complacer a Boswell, por mantener el régimen de vida cómoda que tenía la jefatura de los Rangers en Georgetown, que era bastante mejor que el de la cárcel estatal. O sea que ya os digo que no tenía ni un pelo de tonto. Por otro lado, un hallazgo fortuito empeoró la situación de la Task Force que comandaba el sheriff, porque por casualidad un pescador encontró en el fondo de un lago un auto en cuyo interior estaba el cadáver de Caroline Cervenka, que era una de las supuestas víctimas de Henry. En su confesión, el supuesto asesino dijo que le había descuartizado y dispersado los restos a lo largo de una ruta, pero claro, el cadáver estaba completo dentro del auto. Entonces la autopsia reveló que había sufrido un ataque de epilepsia mientras manejaba y había terminado en el lago donde lógicamente se ahogó. El fiscal Big Fiasil ordenó investigar a la Task Force, pero los Rangers encabezados por el jefe del Departamento de Seguridad de Texas, os podéis imaginar, ¿no?, cómo funcionan estas cosas, el ex subjefe del FBI, Gene Adams, bueno, pues digamos que consiguieron que se les permitiera hacer una investigación, pero de manera interna. Entonces, bueno, como no se podía ocultar la falsedad de las confesiones obtenidas a través de Boswell, el dictamen fue que se cometieron errores, pero que el sheriff y sus hombres obraron siempre según las reglas y con buena intención, piribí que te vi, caso cerrado. Podía quedar así, pero los Rangers quisieron escarmentar a sus acusadores, así que Fiasil fue acusado, aún encima, de recibir sobornos. Se tuvo que apartar de la fiscalía y someterse a juicio. Menos mal que el jurado lo encontró inocente, pero evidentemente la escandalosa cobertura mediática del proceso acabó lamentablemente con su carrera política, que tiene tela, y debió renunciar al cargo. Aunque años después le ganó al Estado un juicio por 58 millones de dólares, jamás pudo volver a ser candidato a nada.
Bueno, la verdad es que esta imagen lamentablemente es bastante mala, pero bueno, aquí tenéis al fiscal y al periodista que ayudaron a descubrir toda esta milonga para no dormir. Y bueno, llegó un momento que el periodista, digamos que sufrió un extrañísimo robo en su casa. Entraron, digamos, una noche y bueno, no se llevaron ningún objeto de valor. Y al comprobar y demás, pues vio que lo único que le faltaba eran, curiosamente, las cintas y los apuntes de su investigación sobre Henry. En fin. Un par de días después del robo se cruzó casualmente con Bodwell, que hacía meses que no hablaba con él, y el sheriff lo saludó y le dijo: lamento mucho que te hayan robado, Hugh. Aún encima, o sea, con esta gente irónica, mala y cabrona, ¿no? Así que, claro, el periodista se quedó helado, no había denunciado el robo, ni siquiera lo había comentado con nadie, y Bodwell básicamente le había mandado un mensaje claro, ¿no? Entonces, bueno, digamos que los juicios contra Henry siguieron adelante. A pesar de todo, fue, como os comento, declarado culpable de 11 asesinatos y condenado a muerte por tan solo uno de ellos y a perpetua por los restantes. Y fue cuando dijo ante el jurado y repitió desde el pabellón de la muerte: dije todo lo que me hacían decir. El caso, pues os podéis imaginar, ¿no? Resultó tan escandaloso que el supuesto mayor asesino en serie de la historia logró algo que ningún condenado a muerte había obtenido ni obtendría del entonces gobernador de Texas, nada más y nada menos que George Bush. Durante su mandato, el futuro presidente de los Estados Unidos rechazó todos los pedidos de conmutación o postergación de ejecuciones por la inyección letal. Sumaban en total más de 100 casos. Así que, claro, la única excepción fue Henry, porque las pruebas demostraban que había estado en un estado diferente en el momento del asesinato por el que fue condenado a muerte. Así que, dice, efectivamente, George Bush dijo: sé que cometió otros crímenes, pero este no, ¿no? Dijo Bush, ¿no? Cuando lo anunció. Así que, bueno, finalmente Henry murió en la cárcel el 12 de marzo de 2001, ya os digo, por una insuficiencia cardíaca congestiva. Desde entonces, los Rangers de Texas se han negado sistemáticamente a reabrir la investigación de sus dudosas confesiones. Para ellos son casos cerrados. Y bueno, sin embargo, parece ser que las consecuencias de las maniobras del sheriff siguen saliendo a la luz todavía a día de hoy. Tela marinera. Varios policías estatales y la Fundación Cold Case, con la que colaboran familiares de las supuestas víctimas de Henry, que pobrecitas, vaya tela, continuaron investigando los casos y de hecho exigieron pruebas de ADN y lograron identificar a 20 de los verdaderos autores de los 197 crímenes confesados, algo salvo, y supuestamente probados de Henry, del hombrecito del párpado caído y la dentadura podrido. Pero el resto de los asesinos sigue en la calle gracias a la conspiración de Task Force de los Rangers de Texas. Así que, como podéis ver, bueno, pues es una historia impresionante. Es que, a ver, ya os digo, es que todo lo que cuenta este hombre de participar en depravaciones que incluían necrofilia, canibalismo, en fin, bueno, pues no era cierto, o sea, no era cierto. Entonces, ya os digo, como Henry nunca había vivido tan bien como cuando estaba, ya os digo, en ese sitio, pues le pareció súper buena idea, ¿no?, este asunto. Así que, ya os digo, no obstante, como siempre, bueno, pues siempre hay escépticos, gente que cree unas cosas, gente que cree otras, en fin, estas cosas pasan siempre, pero bueno, ya os digo que lo que se sabe básicamente es que al menos asesinó a 3 personas, pero que todo lo demás era una historia para no dormir. Así que nos quedamos con eso y nada más. Creo que nada ha sido suficientemente clara. De todas maneras, ya os digo, me gustaría bueno, pues que de alguna manera comentarais esa pregunta, o no que sea, aunque sea de forma privada, ¿no?, del tema de qué
qué haríais, ¿no? En el caso del tema de la indigencia y demás a raíz de este caso un poco, ¿no? Así que nada, otro caso más apabullante, y por mi parte nada, muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.